Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos grupo nuevo en la oficina, como se suele decir. Calandra, la canción Bardagin. Son de Bueu, nos trae, pues, y patrocina esta canción y esta banda. Así que ahora iremos descubriendo de qué se trata todo. Y a ver con qué nos sorprende, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Ik hjá áriti og starfinn sló matahri en þó morgun dúlit mer og fyrir bardaginn sett þér. Æði sjónver fram og læg. Vonar veg verð ægi brær. Þó ekki óttast skúlum vel. Í ógnin allt komin Bueno, queda claro el ambiente cinematográfico del videoclip. Cada vez hacen vídeos con una producción más cercana a una serie o al cine que a lo que Sí, estamos sí. acostumbrados de ver en vídeos musicales, ¿no? La gente se le ocurra ya en plan, bueno, hay que hacer un Hacen, storyboard ya uno- para planificar el hace- videoclip. hacen un corto. Sí, efectivamente, lo que hacen ya son cortos, no, esto ya no es un vídeo musical, esto ya es otra cosa, ¿no? Están reinventando el género y me gusta, ¿no? Que se le ocurren, que haya propuestas musicales interesantes. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Está claro que es música folk mezclado con metal Sí, y con una ambientación nórdica, ¿no? Parece. Eh, sí, puede ser. yo diría que O sí, es decir, de Francia, por ahí. Eh, Alemania. No sé, no sé, ¿eh? yo diría nórdica y te explico, pero la nórdica de verdad, en el sentido de, ya sabéis, lo de los cascos con cuernos no nunca existió, sino eran más parecidos a- más a los caballeros medievales que otra cosa, ¿no? En fin. Ya, ya. Así que cuando la he visto a ella en plan con las hombreras de placas, Sí. me ha gustado mucho la indumentaria y bueno. No, no sé si esto es el después de una batalla o es algún pensamiento interior, porque el cómo se van moviendo las chicas de detrás, Y salen de la tierra y tal. Yo creo sí, que parece como un... son las que han matado que la van persiguiendo, seguro, Claro, en su claro, mente. muy buena analogía, efectivamente, entonces es como una especie de lucha emocional y que empieza pues a pasarle factura o a desbordarle y tal. Bueno.
En la letra, pues está presente la oscuridad pero como enemigo interno. Y claro, al ser de la propia persona, pues aquí están ya los miedos, las dudas, lo que tú dices, los recuerdos que pesan, emociones reprimidas y todo este tema, ¿no? Así que bueno, es un conflicto emocional, espiritual y bueno, pues está ahí la naturaleza como telón de fondo y muy chulo, muy chulo. Me parece que este tipo de mezclas épicas, ¿no? Con el metal y teniendo una producción tan cuidada, con visualmente pues muy trabajada, pues se agradece, la verdad. Pues El sí. tema de las cadenas puede ser eso, todo lo que tiene ella guardada ahí dentro, ¿vale? Puede ser, Que es la lo que ata. te digo, Mm. que Ujú. Vamos a continuar. Bueno, aquí hay un reloj de arena que simboliza el tiempo y estamos viendo luchar a gente de distintas épocas, ¿no? sí. Veo aquí gente de más propia del siglo XVII y después veo aquí un caballero Pero, medieval. sí, Bueno, supongo que ya que está lo que tú dices, ¿no? El tema de una batalla, pues todos los horrores de la guerra, con el paso, mira, lo mismo la chica es el tiempo, ¿no? Y está mostrando los todas horrores las de la batallas que ha guerra a lo largo habido, sí, del tiempo sí. y bueno, de todas maneras, el estrés postraumático de la guerra, eso es algo que ha ocurrido en todas las épocas. Todo el mundo se ha Sí, sí. quedado, em, pues, en mayor o menor medida traumatizado por todo lo que ha visto, los horrores que son capaces de cometer la gente en este tipo de conflictos bélicos. Así que bueno, puede ser todo eso. He visto pues mucha simbología, ¿no? De espíritus, demonios, todo lo que has ido dejando atrás, que te remuerde la conciencia. Ese pasillo en el que salían las manos, intentaban atraparla, ¿no? Es muy gráfico, es muy interesante. Ella
como vocalista y como intérprete lo está haciendo genial. Es totalmente una actriz y aguanta perfectamente lo que es el peso, digamos, protagonista de este vídeo musical o corto, como tú has dicho. Sí, Y la estética me encanta, la verdad. Es que incluso fíjate que hay muchas cosas que se ven que lo han grabado, lógicamente, en estudio, ¿no? En habitaciones con paredes pintadas simplemente con tonos sí, sí. fríos, grises, tonos de color frío, eh, grises, negros, azules, en fin. Y sin embargo, con tres pinceladas son capaces de recrearte escenas muy llamativas como ella intentando salir adelante, pero tiene las cadenas que le impiden avanzar. O esto simplemente con... Hay 7, 8 personas detrás, una parálisis, sin embargo, la escena la tienes, ¿no? Aunque la parte de exteriores es fantástico, ¿no? Las 4 personas con cadenas que yo no sé si representan a personas o representan a tipo de sentimientos en plan, yo qué sé, la ira, la tristeza, lo que sea, ¿no? Eh, en plan represión, pero bueno, hay muchas cosas que analizar. La verdad que es impresionante, ¿no? Este Vamos a vídeo es continuar. para verlo varias Varias veces veces, correcto. Ujú. y Venga, coger perspectiva de qué está contando. totalmente. Y claro, ella ya con el reloj de arena, pues lo que tú dices, ¿no? Ahora se convierte en otra cosa, parece como que ya es un pasajero que va contándote los horrores de la guerra a través del tiempo, ¿no? Venga, vamos a continuar. Se me ha olvidado. Estaba tan absorto ahí y pensando en lo que significa que Desde luego, los títulos de crédito son propios de un corto, vamos. Bueno, pues fenomenal. Nos ha encantado. Muchísimas gracias, Son de Bueu, por traer a Calandra con Bardagin. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Son de Bueu. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás
2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro o Patreon están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.